lleva años compartiendo el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso. Todo este tiempo lo ha buscado y perseguido el Partido Comunista, y lo han condenado y atacado las fuerzas del anticristo del mundo religioso. Eran más de 20, todos engañados por su pastor, los que nos atacaron. Estaba muy nervioso. Estaba seguro de que iban a entregarnos a la policía aquel día. Era la primera vez que vivía algo así, por lo que no sabía qué hacer. Recordé unas palabras de Dios. ¿No estás dispuesto a esforzarte por salvar a estos sobrevivientes por tu amor a Dios? ¿No estás dispuesto a dedicar toda tu energía para retribuir a Dios, que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? Con estas experiencias pude sentir realmente que Dios lo gobierna todo. Y que, por muy enloquecidas que estén las malvadas fuerzas satánicas, no pueden parar la expansión de la obra de Dios. En palabras de Dios, confiamos en que ningún país ni ningún poder pueda interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra e interrumpen y perjudican su plan, terminarán castigados por Él. Llevas todos estos años dando testimonio de la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. ¿Puedes compartir un poco tu experiencia? Claro. Recuerdo cuando empecé a compartir el Evangelio. Me encontré en Hubei con el hermano Shu de la Iglesia de la Gran Alabanza. Pronto empezamos a charlar acerca de cómo recibir la venida del Señor. Me dijo que su líder siempre solía decir que el Señor vendría en una nube a llevárselos a su reino en el año 2000. Todos lo esperaban con fe absoluta. Pero pasó un año tras otro y todavía no había venido el Señor en una nube. Su líder no sabía cómo explicarlo, así que evitaba hablar de la venida del Señor. Había bastantes creyentes confundidos, que decían que los desastres estaban aumentando y que se habían cumplido las profecías de la venida del Señor, por lo que ya debería haber regresado. Se preguntaban por qué aún no habían contemplado la venida del Señor en una nube. El hermano Shu dijo que él tampoco sabía cómo explicárselo a los hermanos y hermanas. Compartí esto. Esta cuestión ha dejado perplejos a muchos del mundo religioso. Se está enfriando el fervor de mucha gente por esto. Y pregunta si el Señor va a venir antes de los desastres, en medio de ellos o después. Algunos afirman que todo depende del Señor y que solamente podemos aguardar. Hermano Shu, ¿nunca has pensado que el Señor ya ha vuelto y por algún motivo no lo hemos recibido en todos estos años? ¿Puede estar equivocada nuestra idea de cómo aparecerá? Le presenté un ejemplo para explicarle. Si llega a la puerta principal un invitado importante, pero estamos esperando en la puerta trasera, estamos distantes, así que podríamos esperar siglos sin llegar a recibirlo. Luego le enseñé algo sobre las profecías de la venida del Señor. Le dije que todo el que conoce la Biblia sabe que no solo hay profecías de la venida del Señor en una nube, también hay algunas en las que Él viene como el Hijo del Hombre. Tales como: pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, vengo como ladrón. Porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos estos versículos profetizan la segunda venida del Señor como Hijo del Hombre. Hijo del Hombre siempre alude a Dios en la carne. Por lo que si limitamos la venida del Señor a su aparición sobre una nube, ¿cómo se cumplirían esas profecías del Hijo del Hombre? Luego le dije: el Señor vuelve primero en secreto y luego aparece públicamente. Según las profecías de la Escritura, primero Dios se hará carne en los últimos días, cuando expresará la verdad y hará la obra del juicio en medio de los hombres. Los que oigan su voz y acepten su obra de los últimos días serán ascendidos ante su trono. Mediante el juicio y la purificación de sus palabras, Dios formará un grupo de vencedores antes del desastre. Y una vez formados por Él, se llevará a cabo en secreto la obra de Dios encarnado entre los hombres,
y premiará al bien y castigará al mal. Luego aparecerá públicamente en una nube ante todos los pueblos y naciones. Los que estén mirando al cielo, aguardando que descienda, se perderán la obra de salvación de Dios encarnado. Y caerán en el desastre entre llanto y lamentos, lo que cumplirá esta profecía del Apocalipsis. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Para entonces el hermano Shu estaba muy sorprendido. Eso iba en contra de sus viejas ideas. Exacto. Le compartí entonces. Hace mucho que el Señor Jesús nos dijo que para recibir al Señor es preciso que estemos atentos a la voz de Dios. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué afirma 7 veces el Apocalipsis que hemos de estar atentos al Espíritu Santo? Porque nos señala nuestra senda. La clave para recibir al Señor es buscar las palabras del Espíritu Santo a las iglesias, estando atentos a la voz de Dios. Quienes oyen la voz de Dios y reciben al Señor son las vírgenes prudentes. Los que no oyen la voz de Dios son las vírgenes insensatas que no recibirán al Señor. Conforme escuchaba el hermano Shu, se le iluminaban los ojos y no paraba de asentir. Estaba recibiendo esclarecimiento. Así es. Leí entonces un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice, una vez se me conoció como Jehová, también se me llamó el Mesías y las personas me llamaron una vez Jesús el Salvador con amor y aprecio. Hoy, sin embargo, ya no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, el que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge del extremo de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, honor y gloria. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y siempre han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo hasta hoy, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que se le aparece al hombre en los últimos días, pero que está oculto entre los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama abrasadora, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, y ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Finalmente, todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras, y también serán hechas pedazos debido a ellas. De esta forma, todas las personas durante los últimos días verán que yo soy el Salvador que ha regresado, y que yo soy el Dios Todopoderoso que conquista a toda la humanidad. Y todos verán que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre, pero que en los últimos días también me convierto en las llamas del sol que incineran todas las cosas, así como el sol de la justicia que revela todas las cosas. Esta es mi obra en los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter, para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo, el sol ardiente, la llama abrasadora, y que todos puedan adorarme, al único Dios verdadero. Y para que puedan ver mi verdadero rostro, no soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Después de eso, se emocionó y exclamó, «Esto tiene mucha autoridad. Debe de venir de Dios. Ningún ser humano podría decir algo así». Y prosiguió. Mientras aguardaba al Señor, lo único que sabía hacer era escuchar al clero del mundo religioso, sin buscar las palabras del Espíritu Santo. He sido sumamente necio. Efectivamente, lo entendió. Sí. Me conmovía mucho presenciar lo bien que lo estaba comprendiendo. Luego leímos muchas palabras de Dios Todopoderoso. El misterio de la encarnación. Cristo hace la obra del juicio con la verdad.
Conocer las 3 etapas de la obra de Dios es la senda para conocer a Dios, y solo el Cristo de los últimos días le puede dar al hombre el camino de la vida eterna. Mientras leíamos, el hermano Shu se emocionó. Dios Todopoderoso ha revelado todas estas verdades y misterios que no conocimos en tantos años de fe. Estas son la voz y las palabras de Dios. Ha vuelto el Señor. Por fin lo he recibido después de todo este tiempo. Tengo que compartir ya esta buena nueva con otros hermanos y hermanas. Así, el hermano Shu y yo salimos a predicar juntos el Evangelio. En breve habíamos convertido a 20 personas. Todas señalaban lo afortunadas que se sentían de recibir al Señor durante su tiempo de vida, y querían reunirse a diario. ¡Qué maravilla! Pero un par de días después, asistí a una reunión junto al hermano Yang, y en cuanto entré, algo se sintió mal. ¿Y eso? Uno de ellos se acercó corriendo y nos preguntó, ¿son una especie de mafia? ¿Comparten el Evangelio o tratan de conseguir dinero? Si no lo explican, los denunciaré. Los demás nos estaban rodeando y según algunos robábamos las ovejas de su iglesia. ¿Por qué cambió tan radicalmente y tan pronto su actitud? Los líderes de su iglesia habían estado difundiendo rumores y mentiras. Era la primera vez que vivía algo así. Y no sabía manejarlo. Ante más de 20 personas tan desafiantes, estaba nervioso y algo asustado. Creía que estaban decididos a denunciarnos a la policía. Y si llegaban a arrestarnos, quién sabe cómo nos torturarían. Naturalmente. Quería salir de allí lo antes posible. Y yo solo invocaba a Dios para pedirle que nos guiara en ese momento. Recordé entonces unas palabras de Dios. ¿Has pensado alguna vez cuán afligido e inquieto está el corazón de Dios? ¿Cómo puede soportar Él ver a la humanidad inocente que creó con sus propias manos sufriendo tal tormento? Después de todo, los seres humanos son las víctimas que han sido envenenadas. Y aunque el hombre ha sobrevivido hasta hoy, ¿quién habría sabido que el maligno envenenó a la humanidad hace mucho tiempo? ¿Has olvidado que eres una de las víctimas? ¿No estás dispuesto a esforzarte por salvar a estos sobrevivientes por tu amor a Dios? ¿No estás dispuesto a dedicar toda tu energía para retribuir a Dios que ama a la humanidad como a su propia carne y sangre? Esto me resultó tremendamente conmovedor. Yo había sido exactamente igual que ellos tras aceptar el Evangelio. Cuando hacía caso de las mentiras del mundo religioso y del Partido Comunista, tenía muchas dudas. Y no bajé la guardia hasta que no vi que los hermanos y hermanas se arriesgaban a ser detenidos por enseñarme una y otra vez. Hasta que por fin comprendí la verdad, adquirí discernimiento y entré en la casa de Dios. Dios pagó un alto precio por mí. Pero yo quería huir ante la primera señal de peligro, abandonar a esos hermanos y hermanas. Eso era inhumano. Dios quería que llevara ante Él a más auténticos creyentes que anhelaran su aparición para que aceptaran su salvación. Ese era el deseo urgente de Dios. Si entonces me convertía en desertor, Dios estaría dolido y decepcionado. Sabía que tenía que quedarme y enseñarles de verdad, cumplir con mi deber. Alentado por las palabras de Dios, me armé de valor y dije, hermanos y hermanas, entiendo lo que sienten. Temen perderse en su fe. Llevamos más de 2 semanas enseñando a diario las palabras de Dios. ¿Nos han visto actuar como si fuéramos zampones? Piénsenlo un momento. ¿Durante todo este tiempo les hemos arrebatado un solo centavo? No es así. Es bueno tener mucha cautela en esto. La clave es saber discernir el camino verdadero de los falsos. Exacto. Sin eso, y sin buscar la verdad, pero escuchando siempre a otros, ineludiblemente terminarán en la senda equivocada. Todos sabemos que cuando el Señor Jesús estaba obrando en la era de la gracia, los fariseos se inventaron toda clase de rumores sobre Él, para que los creyentes no lo siguieran. Decían que Jesús echaba fuera demonios, ayudado por el rey de estos y que no había resucitado. Los judíos que no escuchaban las verdades del Señor Jesús
sino que seguían ciegamente a sus líderes religiosos. Se oponían y condenaban al Señor Jesús con ellos. Al final hicieron que lo crucificaran, y Dios los maldijo y castigó. Ahora ha regresado el Señor Jesús como Dios Todopoderoso, que expresa verdades para purificar y salvar a la humanidad. Han oído las palabras de Dios Todopoderoso en las reuniones y admitido que son la verdad, que son autorizadas y poderosas. Claramente son de Dios. Pero no piensan en si las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios, ni en si la Iglesia de Dios Todopoderoso tiene la obra del Espíritu Santo y el sustento de la verdad, sino que escuchan ciegamente el clero y niegan y condenan a Dios Todopoderoso. ¿Eso no es crucificar de nuevo al Señor? Dios Todopoderoso dice: el regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad, pero para los que son incapaces de hacerlo es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Os aconsejo que andéis con cuidado por el camino de la creencia en Dios. No saquéis conclusiones apresuradas, más aún no seáis despreocupados y descuidados en vuestra creencia en Dios. Deberíais saber que, como mínimo, los que creen en Dios deben ser humildes y reverenciales. Los que han oído la verdad pero la miran con desdén son insensatos e ignorantes. Los que han oído la verdad pero sacan conclusiones precipitadas o la condenan a la ligera, están asediados por la arrogancia. Nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Deberíais ser todos personas con razón y que aceptan la verdad. Quizás habiendo oído el camino de la verdad y leído la palabra de vida, creas que solo una de cada 10,000 de estas palabras está en sintonía con tus convicciones y con la Biblia, y entonces deberías seguir buscando en esa 10,000ª parte de esas palabras. Sigo aconsejándote que seas humilde, no te confíes demasiado y no te exaltes mucho. Con esta exigua reverencia por Dios en tu corazón, obtendrás mayor luz. Si examinas detenidamente y contemplas repetidamente estas palabras, entenderás si son o no la verdad y si son o no la vida. Quizás, habiendo leído solo unas pocas frases, algunas personas condenarán ciegamente estas palabras diciendo: esto no es nada más que algún esclarecimiento del Espíritu Santo, o este es un falso Cristo que ha venido a engañar a la gente. Los que dicen tales cosas están cegados por la ignorancia. Entiendes demasiado poco de la obra y de la sabiduría de Dios, y te aconsejo que empieces de nuevo desde cero. No debéis condenar ciegamente las palabras expresadas por Dios debido a la aparición de falsos cristos durante los últimos días, ni ser personas que blasfeman contra el Espíritu Santo, porque teméis al engaño. ¿No sería esto una gran lástima? Si, después de mucho examen, sigues creyendo que estas palabras no son la verdad, no son el camino ni la expresión de Dios, entonces serás castigado en última instancia y te quedarás sin bendiciones. Si no puedes aceptar esa verdad hablada de forma tan llana y clara, ¿no eres indigno entonces de la salvación de Dios? ¿No eres alguien que no está suficientemente bendecido como para regresar ante el trono de Dios? Piensa en ello. No seas imprudente e impetuoso, y no trates la creencia en Dios como un juego. Piensa en el bien de tu destino, en el bien de tus perspectivas, en el bien de tu vida, y no juegues contigo mismo. ¿Puedes aceptar estas palabras? Se relajaron mucho luego de escuchar las palabras de Dios, y uno por uno se fueron en silencio. El hermano Lee, nuestro anfitrión, nos comentó luego que los líderes de su iglesia les habían dado un manual contra el relámpago oriental, que afirmaba que éramos un grupo delictivo que arrebataba dinero. Eso los espantó a todos. Nos dijo
No sería su anfitrión si fuera cierto lo que dice ese manual. Pero como enseñan tan bien, no quiero echarlos. Además, ¿dónde irían en pleno invierno? Hay algunas obras que pueden comer y pueden pasar la noche en el cuarto del ático. ¿Relajó mucho su actitud? Sí, estaba un poco en guardia. El hermano Yang dijo: hoy casi llaman a la policía para denunciarnos. Si vienen sus líderes, ¿quién sabe lo que nos harán? Es peligroso acá, deberíamos irnos. Yo también tenía miedo. Pero entonces pensé que no podíamos descartar a esos nuevos creyentes porque se hubieran tragado unos rumores. Marcharnos en un momento así acabaría con ellos. Luego recordé unas palabras de Dios. Deberías saber si existe fe y lealtad verdaderas dentro de ti, si tienes un registro de sufrimiento por Dios y si te has sometido enteramente a Él. Si careces de estas cosas, entonces dentro de ti sigue existiendo desobediencia, engaño, codicia y descontento. Debido a que tu corazón dista mucho de ser honesto, nunca has recibido el reconocimiento favorable de Dios. Y nunca has vivido en la luz. Al pensar en esto, descubrí que por mucho peligro y sufrimiento que conlleve predicar, ignorar los intereses personales y la seguridad, pagar un precio, llevar a la gente ante Dios y ayudarla a aprender la verdad y a aceptar su salvación, es tener fe en Dios y eso es ser devoto. Me acordé de los apóstoles y discípulos del Señor. Padecieron mucha opresión y dificultad mientras predicaban el Evangelio. Algunos los arrestaron y encarcelaron y otros dieron la vida. Según la Biblia, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Predicar el Evangelio en un mundo tan oscuro y malvado es un camino plagado de peligros y dificultades. ¿Quién no sufriría y pagaría un precio al hacer eso? Sabía que no podía huir. Tenía que confiar en Dios para cumplir con el deber. Después le conté al hermano Yang lo que opinaba. Y él también decidió quedarse y continuar. Los dos oramos juntos a Dios para pedirle que nos guiara y nos diera sabiduría y determinación para soportar el sufrimiento y afrontar las dificultades. Esa noche no pudimos dormir nada en ese cuarto frío y ventoso del ático, así que nos animamos mutuamente. Recordamos un himno de experiencias. El amor de Dios me ha derretido el corazón. 神啊，你的爱太实在，已融化我的心。你忍耐等待人悔改，我怎能再迟疑？我享受你爱太多，更要体贴你心意。立定心志，追求真理，尽好本分，环抱你的爱，甘愿忍受失恋熬炼苦，站住见证满足你，真心爱你，凭你话而活，永远跟随你，见证你。 Me resultó sumamente conmovedor este cántico. Y sentí que, pese a haber sufrido, Dios estaba realmente con nosotros a nuestro lado en esas dificultades. Comparado con el amor de Dios y el precio que Él ha pagado, nuestro minúsculo sufrimiento no es digno de mención. Recordé que Dios se ha encarnado 2 veces por nuestra salvación, con mucho padecimiento. Pero yo me quejaba ante la menor dificultad al predicar. Quería huir y abandonarlos a todos. No tenía conciencia ni razón.
Sentí que le debía a Dios. Oré dispuesto a dar cuanto tuviera por recuperarlos. No me sentí tan mal al planteármelo así. A la mañana siguiente, como siempre, estábamos ayudando al hermano Lee a cortar hierba para los cerdos. Oímos que, en la cocina, uno de los colaboradores de la iglesia le decía: «No dormí nada anoche». Pensaba en esos dos hermanos que llevan 2 semanas predicándonos el Evangelio. No se parecen en nada a lo que ese manual dice acerca de ellos. Reunimos algo de dinero para sus gastos de viaje, pero no lo aceptaron. Y nos dieron gratis los libros. Según ellos, el agua viva de vida se da gratis. Además, lo que predican es una maravilla. Nos sustenta a todos y ahora tenemos fe. Prosiguió: ¿cuándo has visto a los hermanos y hermanas tan emocionados por participar en las reuniones? Esto es obra del Espíritu Santo. En cambio, nuestro clero no enseña nada en realidad, pero siempre están pidiendo ofrendas. Y tenemos que servirles buenas comidas. Estos hermanos dan un mejor ejemplo. El hermano Lee dijo: yo tampoco pude dormir. Estos hermanos no han desdeñado los alimentos y bebidas más sencillos y están dispuestos a ayudar. Parecen familia, al contrario de lo que dicen de ellos nuestros líderes. Ayer, influido por los líderes, solo les di medio cuenco de sobras y los mandé a dormir a ese destartalado cuarto del ático. No sé cómo se las arreglaron con este frío que hace. No debí haber hecho eso. Continuó: decidí que, aunque los demás no acepten a Dios Todopoderoso, yo sí. Ese hermano dijo que después de desayunar reuniría a todo el mundo. Toda una sorpresa. Sí. Nos emocionamos mucho al oír su conversación y le di gracias a Dios en silencio. Al enseñarles más, esos hermanos y hermanas empezaron a reunirse de nuevo con normalidad, sin faltar ninguno. Estuvo bien que se quedaran. Así es. Emocionados nos contaron que a punto estuvieron de ser engañados por el clero y de perder la ocasión de recibir al Señor. Cuando el clero comprobó que no funcionaban sus mentiras, se enloquecieron tratando de apartarlos del camino verdadero. Un día, al visitar al hermano Shu, justo cuando entraba por la puerta, con aspecto asustado dijo: «Ustedes deben marcharse». Le pregunté qué ocurría y me respondió que sus líderes superiores sabían que estábamos predicando el Evangelio, que estaban decididos a que nos detuvieran y nos llevaran a la comisaría, y que él no podía protegernos, por lo que teníamos que irnos. Nos contó que, cuando habíamos predicado el Evangelio en su casa, un líder de su iglesia había dicho que haría que nos detuvieran, y ya iba de camino, pero que no lo logró por algún contratiempo. Casi nos detienen. Corrieron mucho peligro. Así es. Honestamente, estaba bastante asustado en ese momento y pensé en marcharme. Pero pensé que si nos íbamos y nos rendíamos, dejaríamos ganar a Satanás. Sí. Así no se podría difundir allí el Evangelio. Con esa idea, oré inmediatamente. Recordé entonces estos pasajes de las palabras de Dios. De todo lo que acontece en el universo, no hay nada en lo que yo no tenga la última palabra. ¿Hay algo que no esté en mis manos? Confiamos en que ningún país ni ningún poder pueda interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra e interrumpen y perjudican su plan, terminarán castigados por él. Esto me dio fe y fortaleza. Todo está en las manos de Dios, y ninguna fuerza puede parar su obra. Vinieran esos líderes religiosos o no, nos detuvieran o no, todo estaba en las manos de Dios. Esa vez que, decididos a capturarnos, se echaron atrás a medio camino, ¿no fue un absoluto prodigio de Dios su plan y su disposición? Por supuesto. Tenía que pasar por aquello, amparado en mi fe con sabiduría, confiando en Dios. Solo con fe podría contemplar sus obras. Amén. Una vez comprendida la voluntad de Dios, le enseñé sus palabras al hermano Shu, y ya no tuvo tanto miedo.
Nos indicó que nos escondiéramos en casa del hermano Lee. Después, ¿los denunció el clero de su iglesia a la policía? Así fue. Un día, de camino a casa del hermano Lee, me encontré con uno de sus vecinos. Me detuvo y me preguntó, ¿así de valiente eres? Ayer vino a buscarte la policía. ¿Por qué regresas apenas se han marchado? Entendí que habían llamado a la policía y me pregunté si habrían capturado al hermano Yang. Corrí a casa del hermano Lee y suspiré muy aliviado al verlos a todos allí. Me contaron que la policía había ido puerta por puerta buscando a 2 evangelizadores de fuera y registró la casa del hermano Lee por completo. Justo entonces, el hermano Yang estaba cocinando. Los policías lo ignoraron, lo confundieron. ¿Dios lo protegió de verdad? Así es. Cuando supe que el hermano Yang había escapado por poco, le di gracias a Dios una y otra vez. Podemos contemplar las obras de Dios en todo momento y lugar. Sus líderes religiosos y el Partido Comunista trataban con frenesí de impedir la difusión del Evangelio, pero los hermanos y hermanas no retrocedieron. Habían comprobado que los del clero eran unos hipócritas contrarios a Dios y discernían, decididos a seguir a Dios Todopoderoso. ¿La sabiduría de Dios se consume en función del engaño de Satanás? Así es. Yo experimenté personalmente la verdad de esa frase. ¿Te has encontrado con muchas situaciones peligrosas como esa predicando el Evangelio? Así es. Siempre corres el riesgo de que te denuncien, te ataquen los líderes religiosos o te detenga la policía. No obstante, en general percibo la guía de Dios y sus maravillas durante la prédica del Evangelio. Una vez en la provincia de Hunan, la hermana Yang, líder intermedia de una iglesia clandestina, y su colaborador, el hermano Cheng, aceptaron la obra de Dios de los últimos días y la compartieron con los miembros de su iglesia. Pronto se incorporaron más de 100 personas. Un día vino un hermano a informarnos que cuando los líderes de su iglesia supieron que tantos habían aceptado la obra de Dios de los últimos días, se enfurecieron. Planeaban ir con más de 20 personas para capturar a los del Relámpago Oriental. Y dijeron que los capturarían a todos. Esto fue algo realmente estresante de escuchar. Y quería que toda nuestra gente estuviera a salvo y que no se ahuyentara a los nuevos creyentes. Oré inmediatamente a Dios. Dios Todopoderoso. Antes, frente al peligro, siempre me protegía egoístamente. He experimentado gran parte de tu obra y contemplado muchos de tus actos. Creo que todo está en tus manos. Esta vez no huiré corriendo, sino que asumiré mi responsabilidad y mi deber. Trabajamos toda la noche para avisar a todos los que predicaban el Evangelio y nos dispusimos a afrontar aquel desafío confiando en Dios. ¿Aparecieron al día siguiente? No es así. Vi la mano de Dios en eso. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, todo estaba tranquilo. Una gran nevada había cerrado todas las carreteras y había helado. Todo el clero vivía al pie de la montaña y no podían subirla por mucha gente que consiguieran. Nosotros pudimos seguir predicando el Evangelio sin preocupación. Descubrí lo milagrosos que realmente son los actos de Dios. Todos estaban muy contentos y daban gracias a Dios sin cesar. Demos gracias a Dios. Atascados al pie de la montaña, ¿ellos no tenían manera de impedirles predicar el Evangelio? No se rindieron tan fácilmente. Al día siguiente, reunidos 7 de nosotros en casa de la hermana Yang, inesperadamente volvieron su hijo y la novia. Su casa era demasiado pequeña para todos nosotros, por lo que tuvimos que trasladar la reunión a una casa vecina. Poco después de trasladarnos, la hermana Yang recibió una llamada y oímos que un policía gritaba: «Esta es la policía. ¿Dónde estás? Tenemos rodeada tu casa». La policía rodeaba la casa en la que nos habíamos reunido. De no haber sido por aquel cambio de última hora, nos habrían detenido a todos. Entonces, ¿por qué apareció de repente la policía? Alguien denunció que la hermana Yang había secuestrado a Liu Jing. ¿Liu Jing? Sí, Liu Jing era una nueva creyente que nos ayudaba a difundir el Evangelio. La hermana Yang le pasó el teléfono a Liu Jing. La policía le hizo unas preguntas, confirmó que no estaba secuestrada y colgó. ¿Quién denunció aquello? Cuando preguntó la hermana Yang,
Le respondieron que lo había denunciado otro creyente. Estaba realmente enfadada cuando colgó y dijo: «El clero se ha pasado de la raya. ¿Cómo se hacen llamar creyentes? ¿Cómo pudieron inventarse mentiras para que nos detuvieran?» Vaya. Compartí con ella que hace 2000 años, cuando vino el Señor Jesús, como los fariseos querían preservar su estatus, se inventaron mentiras sobre el Señor Jesús e hicieron que lo arrestaran. Lo dejaron en manos del gobernador romano e hicieron que lo crucificaran. La obra de Dios los delató como anticristos. Los pastores y ancianos religiosos son sus equivalentes actuales. Al ver que Dios Todopoderoso viene a salvar al hombre, no solo se niegan a entregarle sus ovejas, sino que como tanta gente sigue a Dios Todopoderoso, temen perder su posición. Enfurecen y denuncian a los hermanos y hermanas con la policía. ¿En qué se diferencian de los fariseos? ¿No son anticristos delatados por la obra de Dios de los últimos días? Su persecución le aportó discernimiento. Así es. Por la urgencia de la situación, no me dio tiempo a enseñarles más cosas. En aquella aldea había muchos nuevos creyentes que aún no tenían una base sólida. Si el clero los perturbaba o se enfrentaban a una detención, les costaría mantenerse firmes. Así que nos pusimos a hacer planes para brindarles ayuda cuanto antes. Nos dividimos en equipos de 3 y anduvimos de las 7 de aquella tarde a las 9 de la mañana del día siguiente. Mucho tiempo. Las carreteras estaban tan heladas que era casi imposible caminar por ellas. Nos habíamos atado correas a los zapatos para tener adherencia, pero cada paso suponía un esfuerzo. Nos caímos infinidad de veces y un hermano se hizo mucho daño en un brazo. Una hermana subió una cuesta hasta la mitad y resbaló hacia abajo. Estuvo a punto de caer por un precipicio. En vista del esfuerzo de todos nosotros, los hermanos y hermanas, por brindarles ayuda, los nuevos estaban muy conmovidos y decían que eso solo pudo hacerse con la obra del Espíritu Santo. Estaban todavía más seguros de que este es el camino verdadero. Las heladas provocaron un accidente de tráfico tras otro. La caravana de una novia se salió de la carretera y varios vehículos cayeron por un precipicio. No sobrevivió nadie. Como los líderes religiosos y la policía no se atrevían a subir la montaña, aprovechamos la ocasión para predicar más el Evangelio. Enseguida, más de 200 hermanos y hermanas habían aceptado la obra de Dios de los últimos días y de a poco adquirieron una base del camino verdadero. Cuando empezó a derretirse el hielo, el clero de la iglesia tomó a un grupo de personas para parar a estos hermanos y hermanas. Pero todas ellas habían adquirido discernimiento y no hicieron caso. Esto los hizo enfadarse tanto que denunciaron a los nuevos creyentes dando sus nombres a la policía. ¿Incluso a antiguos miembros de su congregación? Sí. La policía fue a sus casas a amenazarlos con detenerlos y enviarlos a la cárcel, y a decirles que denunciaran a los que hubieran aceptado a Dios Todopoderoso, que perderían su empleo si no contaban lo que sabían. Esa es una gran amenaza para los nuevos en la fe. Claro que sí. Una maestra renunció a su fe por las amenazas de la policía. Pero la mayoría se mantuvieron firmes con nuestras enseñanzas. Tenían fe para pasar por ello sin echarse atrás. Esto también los ayudó a ver con mayor nitidez al clero de su iglesia. Emocionada, la hermana Yang afirmó: «Yo siempre solía adular mucho a los líderes superiores de la iglesia y los recibía con lo mejor que tenía siempre que nos visitaban. Sin embargo, ahora, solo por haber aceptado a Dios Todopoderoso, haber recibido el regreso del Señor y haber dejado de idolatrarlos, me denunciaron con la policía por un falso secuestro. Eso es mucha maldad. No son auténticos creyentes que recibirán al Señor, sino una banda de anticristos que se pelean con Dios por estatus y por su pueblo. Son los fariseos actuales». Vio su verdadero rostro. Así es. Le leí unas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: «Hay algunos que leen la Biblia en grandes iglesias y la recitan todo el día, pero ninguno de ellos entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno de ellos es capaz de conocer a Dios
y mucho menos es conforme a la voluntad de Dios. Son todos personas inútiles y viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Se oponen deliberadamente a Él mientras llevan su estandarte. Afirman tener fe en Dios, pero aún así comen la carne y beben la sangre del hombre. Todas esas personas son diablos que devoran el alma del hombre, demonios jefes que estorban deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en la senda correcta y obstáculos en el camino de quienes buscan a Dios. Pueden parecer de buena constitución, pero ¿cómo van a saber sus seguidores que no son más que anticristos que llevan a la gente a levantarse contra Dios? ¿Cómo van a saber sus seguidores que son diablos vivientes dedicados a devorar a las almas humanas? La combinación de los hechos y de las palabras de Dios indicaba que los líderes religiosos sirven a Dios de palabra, pero en realidad codician los beneficios del estatus. Tienen a los creyentes fuertemente controlados en sus manos, sin molestarse en buscar o estudiar cuando oyen que el Señor ha regresado. Les asusta perder su estatus y los beneficios de éste. Intentan cualquier cosa para impedir que los creyentes acepten el camino verdadero. Mienten para extraviar y asustar a la gente, y hasta denuncian ante la policía para que detengan a los de la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿No son unos diablos que devoran el alma del hombre y demonios que estorban a quienes buscan la senda correcta? Si Dios no hubiera dispuesto dejarlos en evidencia, ¿quién habría detectado su naturaleza y esencia de anticristos? Aunque los miembros de su clero se volvieran locos tratando de interponerse, todos permanecieron firmes y vieron la clase de gente que eran. Eso fue la sabiduría y la omnipotencia de Dios. Sin duda. Aunque has sufrido mucho predicando el Evangelio, has contemplado gran parte de la obra de Dios. Sí. En todos estos años, no solo he adquirido sabiduría y perspicacia, sino que se ha fortalecido mi fe. Y me resulta más evidente cómo trabaja contra Dios el mundo religioso, el clero. He experimentado personalmente que Dios es omnipotente y lo gobierna todo. Por muy enloquecidas que estén las malvadas fuerzas satánicas, no pararán la expansión de la obra de Dios. Como manifiesta Dios, hoy Dios ha regresado al mundo para realizar su obra. Su primera parada es el parangón de régimen dictatorial, China, el acérrimo bastión del ateísmo. Dios ha ganado un grupo de personas con su sabiduría y poder. Durante este periodo, el partido gobernante en China lo ha perseguido por todos los medios y lo ha sometido a un gran sufrimiento sin un lugar donde poder apoyar la cabeza, incapaz de encontrar refugio. A pesar de esto, Dios aún continúa la obra que pretende hacer. Alza su voz y difunde el Evangelio. Nadie puede desentrañar la omnipotencia de Dios. En China, un país que considera a Dios como enemigo, Él no ha cesado nunca su obra. Por el contrario, más personas han aceptado su obra y su palabra. Porque Dios salva a todos y cada uno de los miembros de la humanidad en la medida de lo posible. Confiamos en que ningún país ni ningún poder pueda interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra e interrumpen y perjudican su plan, terminarán castigados por Él. Durante estos años en esta senda, en verdad he presenciado la omnipotencia, la sabiduría y las maravillas de Dios. Qué agradecido le estoy.